El autobús se detuvo en la terminal de Ciudad de México, su motor ronroneando suavemente, como una bestia adormecida a punto de despertar. Me acomodé en el último asiento del fondo, con una esperanza secreta de que el asiento junto a la ventana se quedara vacío. Tenía por delante un largo viaje hasta Oaxaca, y anhelaba el espacio para estirar las piernas y, sobre todo, quedarme sola con mis pensamientos. La terminal, a esa hora de la noche, estaba casi desierta. Nerviosamente, miraba mi reloj, contando los minutos hasta la salida. Quizá la persona que ocuparía el asiento a mi lado había perdido el autobús. Quizás, solo quizás, ese espacio podría ser mío. Pero fue en ese instante cuando apareció él. Caminaba por el pasillo central con pasos firmes. Su presencia parecía llenar el espacio, aunque no era particularmente alto ni imponente. Había algo en él, tal vez la forma en que sostenía su maleta de mano, o la calma con la que observaba su entorno, que capturaba la atención sin buscarla. Con permiso, dijo, su voz tan suave como clara. Me señaló el asiento a mi lado. Aquí es. Mi corazón se encogió un poco, pero sonreí, intentando ocultar mi decepción. Sí, es aquí, respondí. Colocó sus cosas en el compartimento superior antes de sentarse. Contrario a lo que esperaba, no invadió mi espacio de inmediato. En cambio, se sentó con una postura relajada pero respetuosa, dejando una distancia prudente entre nosotros. Soy Ricardo, se presentó, volteándose hacia mí con una sonrisa. Valeria, respondí, aceptando su mano cuando la extendió. Su tacto fue firme pero gentil, y por un momento sentí algo extraño en el aire, como si esas simples palabras llevaran un significado más profundo del que debían. ¿También vas a Oaxaca?, preguntó, acomodándose en su asiento. Asentí. Sí, regreso a ver a mi familia. Yo también soy de allá, dijo con un brillo en los ojos. Me fue imposible no sonreír. Aunque no sabíamos nada el uno del otro, había algo reconfortante en saber que ambos regresábamos al mismo lugar. En algún momento, mientras el autobús seguía su marcha constante por la oscuridad de la carretera, sentí que una inesperada valentía crecía en mí. Era como si la noche y las confidencias que habíamos compartido hubieran creado un espacio seguro, un lugar donde podía ser vulnerable sin miedo a ser juzgada. Sin pensarlo demasiado, estiré mi mano lentamente, dudando un instante antes de tocar la suya. Mis dedos rozaron los suyos de forma suave, casi como una pregunta silenciosa. Él no dudó. Su mano envolvió la mía con firmeza, entrelazando nuestros dedos de una manera tan natural que parecía que siempre habíamos estado conectados así. Mi corazón se aceleró. Apoyé mi cabeza en su hombro. Se inclinó ligeramente para darme más confort y, por un momento, todo a nuestro alrededor pareció dejar de importar. El suave balanceo del autobús, el distante ronroneo del motor e incluso las pocas luces que aún destellaban afuera se convirtieron en un simple telón de fondo. Todo lo que importaba en ese instante era esa conexión silenciosa entre nosotros. ¿Estás cómoda?, susurró, su voz tan baja que apenas fue un murmullo. Mucho, respondí, cerrando los ojos por un instante. Mi voz salió suave, casi somnolienta, pero llena de significado. Eres sorprendentemente fácil de tener cerca. El río bajito, el sonido vibrando en mi oído. ¿Eso es un cumplido? Sí, respondí, abriendo los ojos de nuevo para mirarlo. Significa que tienes esa cosa rara de hacer que alguien se sienta a gusto de inmediato, como si ya nos conociéramos de hace años. Él sonrió, apretando mi mano ligeramente. Quizás sea porque yo también me siento así contigo. Y sentí ese mismo calor familiar extenderse por mi pecho. Era como si cada palabra que decía me envolviera aún más, creando una telaraña invisible de conexión que no quería romper. Luego, sin decir nada más, llevó mi mano a sus labios y la besó suavemente, un gesto tan simple como devastador en su ternura. Me observaba con atención, como si
El resto del viaje se desvaneció en una neblina de confort y silencio compartido. Me quedé dormida en el hombro de Ricardo, sintiendo la firmeza de su brazo alrededor de mí, una presencia que me hacía sentir segura. Desperté solo cuando el autobús comenzó a frenar, las primeras luces del amanecer filtrándose por las ventanas. El aire dentro del vehículo se sentía más fresco, y una excitación tranquila corría por mi cuerpo. Oíamos los murmullos de los demás pasajeros que empezaban a despertarse, estirando sus cuerpos cansados. «Hemos llegado», susurró Ricardo, su voz ronca por el sueño. Me moví para mirarlo, mis ojos adaptándose a la luz tenue. Su cabello estaba un poco revuelto, y una leve sombra de barba cubría su barbilla, lo que le daba un aire rústico y encantador. Llevaba una camisa de lino de color arena, con algunos botones desabrochados en la parte superior, revelando un poco de su pecho. Me di cuenta de lo cerca que habíamos estado toda la noche, de la intimidad de ese viaje improvisado. Me levanté del asiento, estirando mis piernas. Mi falda, aunque cómoda, se había arrugado un poco, pero no me importaba. Me sentía renovada, no por el descanso, sino por la extraña y maravillosa conexión que había encontrado. Mientras nos levantábamos, él alcanzó mi mochila, que estaba en el compartimento superior. Sus dedos rozaron los míos al dármela, un contacto fugaz pero lleno de electricidad. «Gracias», dije, mi voz apenas audible. Él solo sonrió, un brillo de conocimiento en sus ojos. Descendimos del autobús, el aire fresco de la mañana de Oaxaca golpeando mi rostro. La terminal estaba llena de movimiento, un contraste total con la quietud de la noche. Vendedores ambulantes ofrecían tlayudas y café, el aroma flotando en el aire, mezclándose con el olor a tierra húmeda. Era una bienvenida familiar, y me llenó de una nostalgia dulce. Caminamos hombro con hombro hacia la salida. La gente pasaba a nuestro lado, con prisas, pero nosotros íbamos a un ritmo más lento, como si intentáramos prolongar cada momento. Mis ojos se posaron en sus botas de piel gastadas, que parecían haber viajado tanto como él, y de alguna manera, me parecieron un detalle íntimo, un reflejo de su espíritu aventurero. «Tengo que irme», dije, con un nudo en la garganta. No quería irme. Él se detuvo y se giró hacia mí, su sonrisa desarmante. «Valentina, ¿crees que te dejaría ir así nada más, después de todo?» Mi corazón dio un vuelco. «Claro que nos veremos de nuevo». «¿Cuándo?», pregunté, la ansiedad en mi voz. «Lo más pronto posible», dijo con una mirada seria. «Hoy. O mañana, depende de ti». Reí, sorprendida por... 2 días después, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé un momento, pero una corazonada me impulsó a contestar. «Hola, Valeria», dijo una voz profunda y familiar. «Soy Ricardo». Una sonrisa tonta se dibujó en mi rostro. «Hola, Ricardo. Me alegra que hayas llamado». La voz de él sonaba diferente ahora, más real, sin el murmullo del autobús de fondo. «¿Estás libre hoy? Me gustaría invitarte a tomar un café. Conozco un lugar en el centro que tiene el mejor chocolate de Oaxaca». Acepté sin dudarlo. Acordamos vernos a las 4 de la tarde. Me sentí como una adolescente nerviosa, eligiendo mi atuendo con más cuidado de lo habitual. Opté por un vestido de verano ligero, de color terracota, con un escote sutil y un corte que se ajustaba a la cintura antes de caer suavemente hasta las rodillas. Llevaba unos aretes de filigrana de plata y una pulsera de cuentas de jade. Mis sandalias de cuero marrón, las mismas del viaje, se sentían como un amuleto. No quería ser alguien que no era, solo quería ser yo misma, pero una versión un poco más especial. El café, llamado El Refugio del Sol, era un pequeño rincón escondido en una calle empedrada, con un patio interior lleno de macetas de barro y bugambilias. Ricardo ya me esperaba en una mesa. Se levantó al verme, y su sonrisa, tan genuina como la recordaba,
me hizo sentir que el tiempo no había pasado. Vestía una camisa de algodón de manga corta de color azul oscuro, que resaltaba el bronceado de sus brazos, y unos pantalones de lino beige. Sus botas, limpias pero aún con ese aire de viajero, me parecieron extrañamente seductoras. La conversación fluyó con la misma facilidad que en el autobús, pero ahora tenía un nuevo matiz. Hablamos de nuestras vidas separadas, de lo que habíamos hecho y de lo que habíamos soñado. Descubrí que él era un arquitecto paisajista, que viajaba para estudiar diferentes ecosistemas y traer esas ideas a los proyectos de su padre en la granja. Había una pasión en su voz cuando hablaba de la tierra, de las plantas, de crear belleza a partir de la naturaleza. Nos sumergimos en la atmósfera del café, el aroma del chocolate, el murmullo de las otras conversaciones. En un momento, él tocó mi muñeca suavemente, sus dedos rozando la pulsera de jade. «Es hermosa», dijo, con una mirada intensa. Me di cuenta de que su atención se había centrado en ese pequeño detalle, como si cada parte de mí fuera digna de su interés. El aire entre nosotros se hizo más denso, cargado de una expectativa silenciosa. «¿Sabes?», me dijo, recostándose en su silla. «Cuando te vi en el autobús, no supe por qué, pero sentí que tenías una historia que yo quería escuchar. No solo la de tu viaje, sino la que llevas dentro». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Me sentí expuesta, pero de una manera reconfortante. Era como si él pudiera ver más allá de la superficie. Fue entonces cuando la conversación tomó un giro más serio. Ricardo me contó sobre un desafío que enfrentaba su familia con la tierra. Al parecer, la facenda de su país estaba pasando por graves problemas financieros, e eles precisaban de ayuda. He vuelto para intentar salvarlo, para evitar que perdamos lo que mi padre y su padre construyeron, me explicó, con un rastro de vulnerabilidad en sus ojos. Es una lucha, y a veces me siento abrumado. No estás solo en esto, le dije, sintiendo una empatía profunda. Extendí mi mano sobre la mesa y toqué la suya. Él la tomó al instante, sus dedos entrelazándose con los míos. El contacto, en un lugar público, era atrevido y excitante. Él me miró fijamente, con una mezcla de gratitud y una emoción que no podía descifrar. Gracias, Valeria, susurró. No sabes lo que significa para mí escuchar eso. Permanecimos así por un instante, conectados en el caos del café. Era un momento de intimidad en medio de un torbellino de emociones, una confirmación silenciosa de que nuestra conexión era mucho más profunda de lo que cualquiera de nosotros hubiera imaginado. Nuestra conexión se profundizó en los días siguientes. Los encuentros se volvieron más frecuentes, y cada conversación revelaba nuevas capas de la personalidad de Ricardo. No solo era un arquitecto con un profundo respeto por la naturaleza, sino también un hombre con un espíritu libre y un pasado lleno de viajes y aventuras. Yo, por mi parte, me sentía más viva que nunca, redescubriendo mi propia voz y mis pasiones a través de sus ojos. Hablamos de nuestros miedos, de nuestras esperanzas y de un futuro que, de repente, ya no parecía tan lejano. En una de esas tardes, Ricardo me llevó a un lugar que él consideraba especial. Quiero mostrarte el corazón de nuestra tierra, me dijo con una misteriosa sonrisa. Condujo hasta las afueras de la ciudad, por un camino de terracería que me resultaba familiar. Vestía una camiseta blanca de algodón, con los tirantes de su mochila asomando, y unos pantalones de mezclilla desgastados que realzaban la fuerza de sus piernas. Yo había optado por algo más cómodo para la excursión, una blusa holgada de lino blanco con bordados de flores de colores vibrantes, unos shorts de mezclilla de corte alto que se ajustaban a mi cintura, y mis fieles sandalias de cuero. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo, dejando al descubierto mi cuello y mis hombros, que ya se estaban bronceando por el sol de Oaxaca. Llegamos a un claro en medio del bosque. El aire era puro y olía a pino y a tierra mojada. Había una antigua construcción de piedra, cubierta de musgo y enredaderas, y en el centro, un pozo. No era un pozo normal. El agua, en el fondo,
brillaba con un tono azul translúcido, casi irreal. Era un cenote. Este es el cenote de la lluvia, susurró Ricardo. Es un lugar sagrado para mi familia. Un lugar de purificación y de secretos. Se acercó al borde, su mirada fija en el agua. Cuando éramos niños, mi abuelo nos contaba que si echabas una moneda y pedías un deseo en silencio, el cenote lo guardaría para siempre. Pero había una regla, el deseo no podía ser por uno mismo, sino por la persona que más amabas. Mi corazón latió con fuerza al oír sus palabras. Me acerqué a él, y juntos observamos el agua. Había algo en la atmósfera, en la quietud de ese lugar, que invitaba a la vulnerabilidad. Él se giró hacia mí, su rostro serio. Hay algo que no te he dicho, Valeria. Habló de la verdadera razón de su regreso. La granja de su familia no solo estaba en problemas financieros, sino que estaba en la mira de una corporación que buscaba comprarla para construir un complejo turístico. Ricardo no solo quería salvar la tierra, sino también un antiguo secreto que guardaba el cenote. Mi abuelo me dio un mapa antes de morir, me confesó, su voz casi un murmullo. Hay una especie de tesoro escondido aquí, algo que podría salvar la granja. Algo que la corporación busca desesperadamente. De repente, la historia que habíamos construido en el autobús y en el café se volvió más grande, más peligrosa. No era solo un regreso a casa, era una misión. Un escalofrío me recorrió, no de miedo, sino de adrenalina. Me di cuenta de que Ricardo no era solo el hombre encantador que había conocido, sino un guerrero, un guardián de un secreto familiar. ¿Qué es el tesoro?, le pregunté, mi voz baja. Él me miró con una intensidad que me hizo sentir que mi pregunta era más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Estaba a punto de responder cuando oímos un ruido. Un crujido de ramas rotas y el sonido de pasos apresurados que se acercaban. Ricardo me empujó suavemente detrás de él, su cuerpo tenso,